más que ver esto como una historia, como simplemente algo que ya conocemos, que hemos pasado por ahí tantas veces, como es el relato del libro de Génesis, yo quisiera que juntos pudiéramos estar dispuestos a realmente estar atentos, pero no solamente atentos a la enseñanza, sino realmente a lo que dice el Señor en su palabra, no ver como el texto y luego quedarnos como que, bueno, está bien, el hermano lo predicó, sino como, ¿por qué el Señor hace eso? ¿Por qué dice eso que está allí expuesto? Porque de seguro, mi hermano, estoy completamente seguro que la mayoría de los que estamos acá, si no en todos, esta es una de las cosas que menos tenemos en cuenta en nuestro diario vivir, lo que este texto nos revela. Así que aquí hay una especie de mandato, de recomendación, de exhortación de parte de nuestro Dios para tenerla en cuenta, y no sería bueno para nosotros que escuchándola la ignoremos y salgamos como si no fuera con nosotros. Así que, habiendo dicho eso, es como la idea de esto. Vamos a leer nuestro texto, Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 30. Vamos a leerla en la versión, bueno, en mi caso, en la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión con la que estamos estudiando esta serie de Génesis. Y bueno, de hecho, toda la serie que estamos viendo ahora en adelante la estamos haciendo en esta serie, en esta versión de la Escritura. Nos dice la palabra del Señor: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, quien ha provisto para nosotros tus sagradas escrituras. Tú eres quien ha provisto, Señor, y nos has hecho entender, Señor, que ella es suficiente, que ella es la que es la lámpara que nos alumbra, que es tu palabra, Señor, la que es nuestra autoridad, que es infalible, que es inerrante, que es tu palabra, Señor, que hemos visto en el capítulo 1 cómo tu palabra, Dios, por medio de tu palabra tú creaste todas las cosas, Señor, y hemos podido también observar cómo tu maravilloso poder creador, Señor, trae a la existencia todo lo que hoy vemos. Pero también, Señor, hoy vemos en nuestro texto cómo tú también nos muestras que tu obra es completada y que tú reposas, Señor, después de haberlo hecho. Dios, ayúdanos a ver, Señor, y a entender lo que tu palabra, Señor, nos quieres enseñar, y que también, Señor, podamos no solamente asombrarnos, sino realmente asimilarlo y llevarlo a la obediencia, y que podamos aún, Señor, deleitarnos en quien tú eres, en lo glorioso, sorprendente, asombroso, maravilloso que tú eres, Señor. Que nuestra alabanza, la alabanza a ti, Señor, sea continua en nuestra boca, bendito Dios. Te pido por todos los que están aquí presentes, por aquellos que están en la transmisión, Señor. Te ruego porque tú, Señor, obres en nosotros y que estemos dispuestos a escuchar tu palabra, pero también, Señor, a llevarla por obra. Es nuestro deseo, Señor. Habla a nuestras vidas en la mañana de hoy. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, si hay una razón por la cual estamos acá, es porque queremos que la palabra del Señor sea la que realmente habla a nuestras vidas. Mis hermanos, no son pocos los autores que no logran culminar sus obras. No son pocos. Cuando nosotros chequeamos muchos autores, artistas, pintores famosos, escultores, escritores, no son pocos los que han dejado obras sin completar. ¿Sí? Son obras las que terminan viendo el cuadro y diciendo, bueno, lo dejó por ahí. ¿Quién se puede atrever a dibujar la obra de semejante artista? ¿Quién se puede tomar la obra de alguien y escribir el final cuando él no lo escribió? Entonces muchos autores, muchos escritores, muchos personajes, artistas han dejado sus obras inconclusas. Un ejemplo de esto es si tomamos el Silmarillion de J.R.R. Tolkien, el cual es un libro que se publica póstumamente por su hijo y que realmente él nunca se pudo poner de acuerdo en cómo darle esa forma al libro, cómo terminarlo. Por diversas razones él nunca lo pudo completar o nunca le pudo dar como un sentido, y a través de los escritos que medio había dejado, su hijo termina tomando un poco de todas estas cosas y publicando este libro tras la muerte de su padre. Así sucede con muchos autores
después de fallecidos dejaron obras inconclusas. Pero en caso, o al mirar nosotros a nuestro Dios, ese no es el caso. Dios es un creador sin igual y sin comparación. Este texto tiene la particularidad de mostrarnos que Dios terminó lo que Él empezó. Dios terminó su obra, Dios completó su obra de creación. A Dios no lo limita nada. Dios no tiene el problema que tienen todos los demás artistas, y es el tiempo. Dios es el autor, de hecho, del tiempo. Cuando vemos en el libro, cuando veíamos que empieza Génesis, nos dice en el principio, Dios, que es eterno, llama a la existencia algo que Él no menciona que llama a la existencia, pero que evidentemente cuando Él inicia a crear, inmediatamente empieza a correr el tic-tac del reloj. Nuestro Dios da ese asunto del tiempo para nuestras vidas, y simplemente si quisiéramos estudiar acerca del tiempo, sería todo el resto de este día para poder estudiar acerca de ello y cómo nuestro Dios creador obra desde un tiempo distinto que es eterno, en un tiempo, en nuestra temporalidad, en nuestra propia existencia, y es algo muy significativo. Ahora, a diferencia de los demás artistas, la composición de Dios, lo que Dios hace, es totalmente superior a cualquier otra cosa. Su notable composición es vista en lo que Él ha creado, los finos trazos de su pincel, la melodía preciosa y armonía excepcional de su pieza, la excelsitud de su obra, mis hermanos, repito, no tiene comparación alguna. Si Dios se decidiera a escribir un libro, sería el libro más glorioso de todos, y la sorpresa es que lo tenemos ante nosotros, que sus sagradas escrituras. Si Dios se dispusiera tomar un lienzo y dibujar en él, sería lo más glorioso y asombroso, y el firmamento es una muestra de ello. Si Dios se dispusiera a hacer una melodía que pudiera ser la más sorprendente de todas, la más grandiosa, sin lugar a dudas, no sería jamás equiparable, no tendría comparativa. Nuestro Dios es un creador sin igual, y eso a nosotros, simplemente eso debería asombrarnos, debería ser suficiente para nosotros decir: cuán grandioso Dios que se ha fijado en mí para salvarme. Cuán glorioso Señor que, siendo un creador sin igual, se dispone a tomarnos a ti y a mí para Él obrar en nosotros. Mis hermanos, además de causarnos asombro esto, deberíamos también tener una consideración que yo espero que puedas verla junto conmigo. Nosotros usualmente solemos ver la creación hasta el capítulo 1. Allí terminó Dios de crear y parece que allí concluyera. Pero a los que no lo sabían, permítame también de pronto decirles esto. La Biblia, cuando se escribió, no fue compuesta con los capítulos y versículos que hoy tenemos ante nosotros. Los capítulos y los versículos fueron agregados más o menos en la época medieval. Así que teníamos desde el principio, eran libros, eran textos que solamente era escrito y no tenían esa división de pasajes que tenemos hoy. Por ende, yo creo que el capítulo 2, y no solamente yo, sino que muchos están de acuerdo en que realmente la creación termina hasta el versículo 3 del capítulo 2, porque todavía nos sigue diciendo qué fue lo que Dios hizo una vez acabada su obra. Permítame ilustrarlo de esta manera. Recuerden que siempre he dicho que cualquier ilustración en la cual pongamos a Dios siempre se va a quedar corta. Con cualquier cosa que yo quiera comparar a Dios o algo que Él hace, siempre se va a quedar corta. Pero imagínate que se tratase de un autor que tiene sus cuadros pintados en una galería y luego se va a disponer a observar en su galería los cuadros que Él ha dibujado. De esta manera funciona este día séptimo, o este versículo que tenemos acá. Es después de Dios haber creado todas las cosas, Dios se va a disponer a reposar, a observar su maravillosa creación. Creación sin comparativa, creación sin nada que pueda otra persona hacer algo equiparable. Mis hermanos, el versículo 31 del capítulo 1, que por cierto es el versículo final de ese capítulo 1, mira lo que nos dice. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Esa fue su gran obra, su obra maestra. Nuestro hermano Alejandro el domingo pasado nos enseñaba que este bueno en gran manera lo podemos ver desde dos ópticas, básicamente. De ver que toda la creación ha sido buena en gran manera, pero también de manera específica, que ese sexto día Dios creó al hombre, ese ser a su imagen y semejanza, y eso también fue bueno en gran manera. Ahora, Dios, después de haber completado su obra maestra, se dispone a disfrutar de ella. Nuestro texto de la mañana de hoy, mis hermanos, va a mostrarnos, nos va a declarar algunas cosas en particular. Primero, que Dios dice que su obra ha sido completada.
Además, mis hermanos, de ver el cese de la actividad creadora de Dios, vemos que también Él presenta una satisfacción por lo creado. Mis hermanos, vamos a ver nuestro texto en nuestros acostumbrados 3 encabezados. El primero de ellos es que el Creador completa su obra. El segundo es que el Creador reposa tras completar su obra. Y el tercero, que el Creador bendice y santifica el día de su reposo. Ya volveré a decirlo más adelante. Veamos el primer encabezado. El Creador completa su obra. Versículo 1 y versículo 2, la parte inicial. Nos dice la palabra del Señor. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo. Mis hermanos, esta declaración del versículo 1 es contundente. Es una declaración contundente. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Lo que nos está diciendo el texto es todo el universo y lo que tiene el universo, lo que está dentro del universo, todo Dios lo terminó ese sexto día. Y el séptimo se dispuso a reposar porque ya había terminado. Eso no da lugar a algo como la evolución inmediatamente. La destruye el argumento de Dios. Porque está diciéndonos que no hay nada nuevo que pueda ser creado. Ya Dios lo hizo todo. Dios terminó de crear el sexto día de su creación. El séptimo se dispuso fue a reposar de lo que había Él realizado. Este versículo es una respuesta contundente y correcta del origen del universo. Nuestro Dios afirma en su palabra que Él lo completó. El versículo nos inicia diciendo así de esta forma. La creación, o no es una teoría, es una realidad creativa. Si no es simplemente una teoría como la evolución, que es una teoría. Aquí nos está dando una afirmación. Dios de esta manera terminó los cielos y la tierra y todos los ejércitos o todas las huestes o todas aquellas cosas que forman parte de la creación. Recordarán ustedes, lo que no tuvieron en las predicaciones iniciales, que veíamos que los 3 primeros días Dios creó el entorno. El primer día Dios crea el firmamento, ¿cierto? Separa el Señor crea el firmamento, se muestra allí que primer día crea la luz, ¿sí? Lo que es separar la luz de las tinieblas. El segundo día el Señor crea el firmamento, separando las aguas, el firmamento arriba, las aguas abajo. El tercer día vemos el siguiente contexto que Dios hace, que es el separar las aguas de la tierra. Entonces tenemos ahora tierra seca y las aguas, para luego esos elementos, ese entorno que Dios crea esos 3 primeros días, van a ser habitados. La separación de luz y tiniebla nos dice que la ocupan el sol, la luna, las estrellas, aquellos que van a alumbrar, ¿no? Que van a dar esta separación de luz y de tinieblas. El quinto día vemos que se crean los animales que van a llenar el agua y habitar en el aire, que fue llenando el segundo entorno. Y el tercer entorno es lleno por la creación de los árboles que habían sido creados, pero los animales terrestres que van a habitar en esta tierra que el Señor luego creó. Así que, mis amados hermanos, lo que nosotros nos encontramos ahora es que este Dios, así de esa manera, fue como completó el universo, tanto los cielos y la tierra, como aquellas huestes, aquellos elementos que componen a su creación. El Señor dice totalmente, con una afirmación acertadísima, o una afirmación fuertemente diciéndonos a nosotros, hablándonos, que fueron acabados. Esa palabra que nosotros tenemos en Reina Valera es igualmente la misma. Fueron acabados, fueron terminados, fueron completados. No quedó nada para ser creado después. Dios terminó ese día que Él dispuso para completar su obra. Nuestro Señor delimitó absolutamente todas las cosas, tanto los ocupantes como los respectivos entornos, para que estos vivieran donde tenían que vivir. ¿Para cuándo Dios había hecho esto? ¿En qué momento fue que Dios hizo esto? Bueno, el texto nos dice que en el sexto día Él había completado todo, y el séptimo día lo que se dispone es a reposar, a contemplar su obra. Es lo que encontramos en la primera parte del versículo 2. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo. Es decir, para cuando llegó el séptimo día, ya Dios todo lo había creado. Para cuando llegó ese séptimo día, ya Dios había terminado su obra.
Aquí una vez más, mis hermanos, el Señor introduce algo muy particular y es el asunto del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, todo arrancó en el principio y luego fue mostrando que Dios fue creando por días. Día 1, día 2, hasta llegar al sexto, y este día inicia y Dios hace algo en este día. Hay una particularidad con este día 7, y es que no nos dice en ninguna parte del texto que fue la mañana y fue la tarde el día 7. No nos dice. O sea que prácticamente lo que ahora nosotros podemos hacer es contemplar la obra que Dios ha creado. Dios se dispuso los 6 primeros días y cerró lo que Él había creado. Y el día séptimo nunca se cierra, porque podríamos decirlo de esa manera, es como si quedara abierto para hacer lo mismo que Dios ha hecho, contemplar su obra creadora, contemplar todo lo que Él ha hecho. Si algo podemos ver, mis hermanos, de lo que hemos aprendido aquí en Génesis, y en especial en este versículo, es que Dios completa la obra que inicia, que para hacerla la hace en orden y perfectamente. Mis hermanos, lo que Dios inició en el principio, lo terminó, lo completó. Y eso, para personas, que me incluyo, que tendemos a procrastinar las cosas, lo que no sabe que la palabra procrastinar significa que todo lo dejamos para más tardecito. Lo que tenemos que decir ahorita lo termino, ahorita lo completo. Aquellos que tienen esa tendencia a procrastinar todo, aquí el Señor nos está dando una enorme lección de cómo nosotros deberíamos, lo que empezamos, completarlo, porque Él lo hizo para luego reposar, a deleitarse, a disfrutar de lo que Él ya había creado. Mis hermanos, debemos nosotros ver el ejemplo, y esta es una primera aplicación que podemos ver acá, del ejemplo de nuestro Señor, y nosotros luchar con severidad en contra de ese deseo de procrastinar las cosas. Mis hermanos, hay unos que tienen una mayor tendencia a procrastinar, pero absolutamente todas las personas hacemos eso. Todas las personas, unas en mayor, otras en menor medida, pero todas tendemos a iniciar una cosa y no terminarla. Y repito, hay algunos en los que eso es más evidente y es una mayor lucha, y yo me incluyo en eso. Tendemos a iniciar cosas y a dejarlas inconclusas. Piénsalo, imagina que tus obras fueran exhibidas en una galería de arte. Yo me dispuse a colocarle la pluma al baño que está goteando, y te pusieran ayer el dibujo de la pluma goteando. No lo he terminado. Y así con cada una de las cosas que decimos que vamos a empezar y no comenzamos. Este año 2020 voy a leer la Biblia completa en un año. En noviembre comienzo hoy. ¿Por qué parte de la Biblia, de la lectura bíblica diaria vas? Tendemos esa tendencia habitual de decir, yo me dispongo, hermano, yo hago esto. Y a veces nuestras palabras son más rápidas que evaluar lo que vamos a disponer para esto. No pasa así con nuestro Dios. Él dispuso. Recuerden que cuando vemos en el principio nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y esta estaba desordenada y vacía. Nos muestra que Dios, en un orden perfecto, hizo todas las cosas como debían ser hechas para llegar a un día final y decir, terminé lo que cree, lo que iba a disponer a crear, lo termina su creación, y luego se dispone a reposar y contemplar y disfrutar de su creación. Pero muchas veces nosotros no nos vemos así. Mis hermanos, esta es una exhortación para que podamos aprender de nuestro Dios a no procrastinar, sino a poder rogarle a Él que nos ayude a ser como Él, ordenados, y poder completar aquello que iniciamos. Pero también quisiera ver, mis hermanos, una segunda aplicación que nos muestra a Cristo. Del mismo modo, cuando nosotros vemos al Señor en el albor de la creación, que lleva su obra a cabo hasta completarla, del mismo modo esto nos funciona, nos sirve de antesala para lo que Dios haría en la persona de Jesús al completar su obra de salvación en la cruz. Usted no ve nunca a Cristo que se echa hacia atrás. Hubo un momento donde Él está orando en el huerto de Getsemaní, y Él estará llorando, Él pide, Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún allí estuvo dispuesto el Señor a completar la obra por la cual Él se había encarnado, porque es Dios, pero también porque Él había confirmado, Él había declarado que Él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Y este Dios inició esa obra para finalmente completarla y poder en la cruz estar allí, crucificado, y decir, tetelestai, consumado es, mi obra la he completado.
Y eso, mis hermanos, es glorioso, porque si Dios completó su obra para crear este universo, también podemos saber que su obra de salvación fue completada para ser ahora aplicada a nuestra alma. Cuán enorme y maravilloso intercambio, cuán glorioso intercambio, donde Jesús completa esa obra para ahora colocarla a mi favor. El hecho de que el Señor haya creado todo perfectamente nos acerca y nos lleva a la cruz para también decir: bendito Señor, tú también has completado esa obra. El haber completado la obra de creación es lo que lleva al Creador a la satisfacción por la buena labor que Él ha realizado, por la creación que Él ha completado. Y esto nos lleva, mis hermanos, a nuestro segundo encabezado. El Creador reposa tras completar su obra. Versículo 2, la parte B. El Creador reposa tras completar su obra. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Reposó el Señor de toda la obra que había hecho. Alguno pudiera pensar que después de tanto despliegue de poder y de gloria, simplemente el Señor se cansó y, exhausto, buscó alguna silla celestial enorme, significativa. Algunos hasta pensarían en una hamaca o algo así, y se dispuso el Señor ahí a reposarse, a descansar. Pero eso no es posible que lo podamos nosotros ni siquiera imaginar, porque simplemente, mis hermanos, el Señor no se cansa. El Señor no se cansa. Isaías 40:28 nos dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. O sea, si alguno pensaba eso, Isaías nos está diciendo aquí fuertemente, de esa manera: hey, no lo pienses. Se te ocurra pensarlo, Dios no se cansa. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer entonces: ¿por qué el Creador descansó? ¿Qué lo llevó a descansar? ¿O cuál es la razón de su descanso? Bueno, mis hermanos, tal como pudiéramos verlo de esta manera, vuelvo a decir, estas ilustraciones para ayudarnos a entender siempre van a quedarse cortas respecto a nuestro Dios, pero pensémoslo de esta manera. Imagínate cuando hacen la clausura de algunos de los Juegos Olímpicos o de alguna cosa que se hace. Estas clausuras, ¿qué nos muestran? Nos muestran que la obra, las olimpiadas, las competencias han terminado y ahora todas las naciones se reúnen para poder dar por finalizado determinado evento. Allí se muestran a los ganadores, a todos los campeones, están todas las personas con sus medallas olímpicas y demás. Bueno, básicamente, usando esa ilustración, es como que Dios terminó de crear todo lo que hizo y ahora está la clausura de su obra de creación. Aquí está el Señor contemplando lo maravilloso que Él ha hecho, y esto nos indica que hay una satisfacción en el Señor por su obra creada. El reposo no indica irse a echar a dormir, sino más bien el cese de su actividad creadora y dar paso ahora a su actividad contemplativa y de satisfacción. Repito, el reposo no indica irse a echar a dormir, sino más bien el cese de su actividad creadora y dar paso ahora a su actividad contemplativa y de satisfacción. Vio Dios que era bueno. Mis hermanos, este texto es así muy tranquilo, muy simple de poder analizarlo. Dios se dispuso a reposar de lo que había hecho, a contemplar esto, y eso a nosotros nos pudiera dar algunas aplicaciones también a nuestras propias vidas. Varias cosas podemos aprender de esto. Una primera es que debemos seguir el ejemplo, al igual que en el punto anterior, de nuestro Señor. Si en el anterior punto veíamos que Dios nos muestra que la obra que inició la completa, nosotros ahora deberíamos ver en este ejemplo del Señor de reposar para contemplar su obra. Nosotros también pudiéramos aprender de nuestro Dios. ¿Cuántas veces tú y yo nos sentamos para contemplar lo que hemos hecho, aunque sea pequeño o para ti insignificante? ¿Cuántas veces nosotros simplemente hacemos las cosas y nunca reposamos, nunca hacemos una pausa para decir, bueno, ya terminé esto, sino que seguimos como si fuéramos máquinas, como si fueran máquinas? Por un lado hay un grupo de personas, de hermanos aquí también presentes, que luchan por dejar todo. Eso se hace ahorita, ¿no? Procrastinar la cosa. Pero hay otro grupo que se creen hormigas, que quieren estar trabajando todo el tiempo y no quieren hacer pausa para ninguna cosa. Bueno, este texto aquí nos muestra el Señor una pausa para contemplar lo que ya hemos hecho. Mis hermanos, es bueno en nosotros observar lo que hacemos para poder finalmente glorificar a nuestro Señor.
Ahora, mis hermanos, si a las personas les cuesta hacer pausas en sus agitadas vidas para reposar y contemplar las obras que han realizado, si a la persona les cuesta mirar lo que han hecho, observarlo y decir, bueno, he terminado esto, puedo hacer después más tarde todo, si a las personas les cuesta eso, ¿cuánto creen ustedes que les costará a estas personas el poder mirar la obra que los lleva a ellos a su mayor reposo? A las personas les cuesta ver sus propias obras y reposar en lo que ya han hecho. ¿Cuánto creen ustedes que les costará a las personas poder observar la obra que otro ha hecho por ellos y que les da su mayor reposo? Estoy hablando de la obra de Cristo. La gente no se detiene a observar eso. Seguimos viviendo vidas agitadas, como si el mar todavía estuviera embravecido cuando el Señor le ha puesto límites, como si aún la luz no hubiese llegado a nuestras vidas cuando Dios es el que la creó. Seguimos nosotros teniendo ciertas agitaciones en nuestra vida cuando Dios nos dice que nosotros debemos dejar toda nuestra ansiedad sobre Él, que Él es nuestro reposo. Cuando el autor de la carta a los hebreos le va a hablar a los hebreos a los que les escribe, en el capítulo 4, él viene hablando desde el capítulo 3 del reposo que ellos estaban esperando. Y en el capítulo 4, él es enfático en hablar acerca de ese reposo, de cómo es posible que ellos no han podido experimentar el verdadero reposo, que tuvieron episodios en la historia como pueblo judío de experimentar ciertos reposos, pero que si ellos no estaban en Cristo, verdaderamente su reposo no había llegado. Y es por eso que en el versículo 10 del capítulo 4 de la carta a los hebreos se nos dice, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Él está diciendo, cuando el Señor terminó de hacer su obra, Él reposó, porque ya había completado su obra. Ahora, el que está en Cristo puede decir al igual que Dios, yo he reposado de mis obras. ¿Por qué? Porque Cristo es el que la hizo por mí. Por más que yo me esfuerce en cumplir sus mandamientos, que es lo que a nosotros nos compete, por más que yo busque obedecer a mi Señor, realmente la obra que se espera que yo complete ya fue hecha. La obra fue completada, tetelestai, consumado ha sido. Ahora lo que Dios se dispone de mí es que yo repose en esa obra de Cristo, que yo descanse en la obra que Él ya tomó en mi lugar. Por eso hablamos y cantamos de un glorioso intercambio. Mis hermanos, el reposo que se nos está hablando acá, reitero, es el reposo que viene de la obra de Dios a través de Cristo, de la cruz en la cual Él pagó ese precio, donde ya no depende de nuestra obra, sino de la suya, donde dejamos a un lado nuestras obras y reposamos en la obra de Jesús. El reposo, mis hermanos, se nos presenta como algo necesario. Si lo ponemos en la aplicación del descanso que necesitamos, es necesario. Si lo vemos desde la óptica de Jesús, reposando nosotros en la obra de Él, es necesario. Pero no solamente es necesario, mis hermanos, sino que el reposo también es sagrado. Debemos verlo como algo sagrado, y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El Creador bendice y santifica el día de reposo. Versículo 3. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. Dios bendijo el séptimo día, mis hermanos. Y eso es algo interesante. Es la tercera vez en lo que hemos visto de Génesis que el Señor bendice algo. Es la tercera vez que Dios dice que bendice algo. Lo primero que Él bendice fueron los animales acuáticos y los animales que vuelan, que los bendice para que estos se multipliquen. Y lo siguiente que bendice es al ser humano para decirle que se multipliquen, que sojuzguen la tierra, que sean esos mayordomos, que cumplan ese propósito por el cual Dios los ha creado. Pero ahora esto tercero que Dios bendice es algo que no tiene vida. Es simplemente un día en particular. Dios lo bendice. ¿No es eso acaso por lo menos curioso? ¿No llama nuestra atención? Que tendría sentido como que Dios bendiga a personas o que bendiga de pronto un animal creado que se mueve. Pero un día, y por si fuera poco, mis hermanos, no solamente es que Dios los bendiga, sino que es lo primero que nos muestra la Biblia, que Dios santifica. Esto es ahora aún más increíble. Por eso hablamos de que es un día sagrado. Dios santifica. Mis hermanos, el texto no nos dice que Dios santificó al hombre. Evidentemente vamos a encontrar eso después, pero el texto tácitamente, literalmente, lo primero que nos habla
el libro, la revelación de nuestro Dios es que lo que Él santifica es el día de reposo. Mis hermanos, es aquí donde lo que yo rogaba al principio, ustedes y yo pudiéramos observar. Porque muchas veces este día de reposo preferimos decir, ya no hay que guardar ningún día de reposo, ya estamos reposados en Cristo, ya Cristo es nuestro reposo, Él es el Señor del reposo. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que la observación de un día de reposo aún sigue estando vigente, porque vemos que en la obra creadora del Señor, antes incluso de la caída del hombre, ya se había establecido este día. Y eso, mis hermanos, es para tenerlo en cuenta. ¿Acaso no es lo mismo que nosotros decimos cuando hablamos del matrimonio? Cuando hablamos del matrimonio y decimos, es que el matrimonio fue dado por el Señor antes de la caída, por eso es glorioso. Bueno, mis hermanos, lo mismo entonces deberíamos decir de este séptimo día. Pero espero que podamos ir a textos y poder entender a qué se nos refiere o qué pudiera significar para nosotros este séptimo día. Diciendo antes que se conoce estos 5 primeros libros de la Biblia como la Torá o el Pentateuco, que es la ley del Señor. Y lo primero que habla en la ley del Señor, que es algo que Él santifica, una vez más lo digo, es este día en particular. Permítanme usar algunos textos bíblicos, algunos pasajes que he seleccionado para poder leer lo que nos dice la Escritura de este séptimo día y poder construir entonces lo que pudiera significar para nosotros este séptimo día en el día de hoy, porque finalmente es el Creador quien lo bendice y lo santifica y lo pone, por ejemplo, para con nosotros. Éxodo 20 del 8 al 11 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el día de reposo? Para que nosotros también tengamos el mismo patrón de trabajo. 6 días trabajarás, un día descansarás. 6 días trabajarás, un día descansarás. El asunto es que siempre decimos, ay, pero es que el lunes después me voy a acumular tanto trabajo, mejor continúo el domingo y aquí completo algo. Bueno, hablo del domingo porque es el día que habitualmente reposamos. Pero mis hermanos, el Señor está siendo claro en el orden, en el establecimiento de un orden para nosotros. 6 días trabaja, descansa un séptimo, siguiendo el ejemplo que Dios nos dio en la creación. Ahora, continuando en otro texto, se nos va a hablar un poco más acerca de esto. Este texto se encuentra en Éxodo 31, versículos 2 al 17, un poco más adelante, se nos dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: habla pues tú a los israelitas y diles: de cierto guardarán mis días de reposo, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Por tanto, han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Eso se refiere a que Dios lo haya santificado, lo haya apartado todos los demás días, ¿no? Todo el que lo profane ciertamente morirá, dice la ley, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo, ciertamente morirá. Los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Ahora aquí se nos coloca otro elemento en el día de reposo, y es que hay que guardarlo, y si no lo guardaban, ¿qué iba a pasar con los israelitas? Morirían. Y ciertamente, mis hermanos, nosotros observamos que Dios también les dio a ellos, dentro de esos días de reposo, un día donde ellos debían, un año, donde ellos debían dejar reposar la tierra. Ellos debían dejar que la tierra descansara. 6 días la iban a labrar, y el séptimo año, 6 años la iban a labrar y a cosechar de ella, pero el séptimo año la iban a dejar libre. No la iban ellos a tocar, sino que la tierra descansara de haber dado tanto fruto. Pero los israelitas eso se lo volaron y siguieron todos los años de seguido. Y el Señor, por cada año, ellos fueron dejando
por decir de una manera, se fueron acumulando y fueron 70 veces que ellos ignoraron esto y fueron los 70 años que duraron cautivos en Babilonia. Mis hermanos, ¿por qué no hemos muerto si no hemos guardado este día de reposo? ¿Cuál sería la razón de esto? Bueno, yo creo que Marcos 2, 23 al 28 nos da también claridad en ello. Marcos 2, 23 y 28. Con los textos que hemos visto ya construiremos la idea que nos tiene o lo que nos da el Señor acerca del día de reposo. Versículo 23 al 28 de Marcos capítulo 2 nos dice: aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Hágase la idea. Entonces van pasando por un sembrado, tienen hambre, y van pasando y van haciendo la manito así, y van tomando puñados de espigas para luego comérselo. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Recuerden que se dice que en el día de reposo no se tiene que hacer ninguna obra, y entonces están arrancando espigas, ¿no? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La autoridad del día de reposo es Jesús. Jesús es el Señor del día de reposo. Es decir, que el día de reposo no es como observarlo y decir como algo tan sagrado que es casi Dios. Eso es lo que estaban haciendo estos fariseos. En lo que se había convertido este día sagrado era en algo prácticamente como un semidios que debía ser prácticamente adorado y guardado para que no nos fuera a pasar nada malo. Y lo que Jesús está diciendo es que la observación que ellos están haciendo el día de reposo no es acertada. El día de reposo no gobernaba al hombre, sino que el hombre gobierna el día de reposo. Ese día de reposo el hombre lo dispone para hacer lo mismo que Dios hizo. No es simplemente porque llegó el día de reposo, ahora yo tengo que quedarme como un estatua y no hacer nada. No, el día de reposo es el día donde el hombre sabe que él dispone para hacer lo mismo que su Señor hizo ese día: contemplar la obra que él había hecho. Y no solamente contemplar la obra que el hombre hace, sino la obra que su Dios ha creado. Es un día de contemplación. Es un día de nosotros poder buscar con mayor fervor a nuestro Señor. Pues ¿no es acaso lo que Él nos muestra? Que Él reposó ese día para observar lo que Él había creado. Del mismo modo deberíamos nosotros considerar este día. Ahora, un último texto quisiera que viéramos, y es lo que encontramos en Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Isaías 58, versículos 13 y 14. En ese capítulo 58 se empieza a hablar del ayuno, porque eran dos prácticas que el pueblo de Dios estaba usando y aplicando mal. Y el Señor tiene que usar en su palabra a través del profeta Isaías cómo ellos deberían estar considerando estas dos cosas. Así que a partir del versículo 13 y 14 se nos habla del día de reposo. Noten lo que dice, mis hermanos: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca, en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Este es el sentido del día de reposo. Cuando Jesús toma el día de reposo, el ejemplo, Él dice: recuerden que había unos panes consagrados al Señor y ninguna persona, solo los sacerdotes, podían comer de él. Pero David un día se estaba muriendo de hambre con sus seguidores, con sus hombres que lo acompañaban, y él llega a tocarle la puerta al sacerdote: tenemos hambre. El sacerdote le dice: solamente tengo los panes consagrados. Bueno, dámelo porque me voy a morir de hambre. Y el sacerdote los dispone y se los da. Algo que era consagrado al Señor, porque ¿qué tiene más valor, mis hermanos? Este pan ha sido consagrado al Señor, o decir: Señor, pero ¿qué es mayor necesidad? Estos hombres que se mueran de hambre. Y en ese sentido la vida es valiosa. Es lo mismo que cuando nosotros observamos en otros momentos que nos vemos tras estas situaciones, y es más valioso lo que tiene que ser más valioso. En este caso, mis hermanos, si bien el pueblo tenía que guardar el día de reposo, no tenía que ser a expensas de que una persona ese día no se pudiera tener en cuenta para servirle.
Es como cuando Jesús luego le dice a estos fariseos: ustedes el día de reposo dicen que no hagan nada, pero si se cae su burro, lo van a sacar del pozo. Si hay una persona, mis hermanos, que nos llamara a nosotros el día de reposo porque tiene necesidad, por más que yo quiera tomar ese día para contemplar, yo debería ser aquel próximo y cercano a Él para poder servirle. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Mira cómo nos dice: si por causa del día de reposo tú apartas tu pie para decir, yo no voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que a mí me place, yo no voy a hacer esto, este es el día santo del Señor y yo quiero guardarlo para Él. Si tú eres de los que toma ese día de reposo y dices, es un día deleitoso, es un día santo del Señor, es un día honorable, es un día donde yo quiero seguir sus caminos, donde no voy a buscar mi placer, sino el de Él, es un día donde yo medito mucho, donde yo contemplo quién es Dios y lo que Él ha hecho. Entonces, al hacer eso, nos deleitaremos en el Señor, y lo que nos dice es que viviremos como si pudiéramos cabalgar sobre las alturas de la tierra. Es como que en ese día que pudiéramos contemplar al Señor y ser conscientes de quién es Él y de lo que Él hace. Si ese día pudiéramos tomarlo y decir, Señor, este día es importante porque tú reposaste un día para contemplar tu obra. Yo puedo tomar un séptimo día después de haber trabajado en otros, que también podría contemplar y debería contemplar al Señor, pero hay un día específico donde me dispongo con todo mi corazón a poder disfrutar y deleitarme en lo que Dios ya hizo, en lo que Dios me ha permitido hacer para llevarle gloria a su nombre. Sentiremos, porque el texto nos dice, como si estuviéramos cabalgando sobre las alturas, como si estuviéramos en un corcel que nos está llevando por el firmamento. Mis hermanos, nosotros necesitamos observar esta importancia, porque ciertamente vemos más importante el trabajar y afirmar nuestros pies aquí en la tierra y no saber que a veces es necesario que reposemos para contemplar a nuestro Dios. Concluyendo, mis hermanos, después de todos estos versículos que he usado, podemos decir que el Señor en el séptimo día descansó y bendijo y santificó ese día de reposo, para que nosotros hoy lo tengamos en cuenta también. Es para nuestro bien y para su propia gloria que Dios establece que trabajemos 6 días y descansemos 1. Sé que algunos se preguntarán, pero hermano, yo tengo, no sé, ese tipo de trabajo donde son 10 días de trabajo y no sé cuántos de descanso. Bueno, mis hermanos, existen consideraciones particulares para cada caso, pero la intención nuestra debería ser, al igual que nuestro Dios trabajó 6 días y descansó 1, nosotros deberíamos considerar que tenemos que esforzarnos y trabajar, no procrastinar, pero también deberíamos entender que es necesario que nosotros descansemos. Y yo te invito, hermano, para que tú hagas todo lo posible para que esta fórmula de trabajo y reposo sea posible, valga la redundancia, en tu propia vida. Que el Señor te lleve a contemplarlo a Él y a su creación y la obra que te permite hacer para que le sigas glorificando. Quisiera que viéramos algunas aplicaciones particulares de este tercer encabezado. La primera de ellas, mis hermanos, que debemos apartar el tiempo para el reposo. Nuestros cuerpos se cansan. Si existe un grupo que tiende a procrastinar, que tiende a dejar todo, después lo hacemos, existe otro grupo que tiende a no querer descansar. Y ambos grupos necesitan llevar sus cargas y sus luchas al Señor y descansar en su verdadero reposo. Si hay algo que está comprobado, amado hermano, es que tú y yo no somos máquinas indestructibles, sino que somos personas con una capacidad limitada y que necesitamos descansar. No sean de los que procrastinan y abusan del reposo diciendo, otro chancecito más. No, pero tampoco sean de aquellos que dicen, tengo que darla toda, no puedo descansar, descansaré cuando ya sea un anciano. Creo que a ese ritmo no llegarías anciano. Porque el Señor mismo nos lleva a que entendamos que nuestros cuerpos son limitados, tienen capacidades limitadas y necesitamos el descanso. Necesitamos descansar, a diferencia de nuestro Dios, quien no cansándose, reposó. ¿Qué se espera para nosotros que si nos cansamos? Una segunda aplicación, mis hermanos, volviendo a lo contemplativo, no solo observes tu obra, no solo observes lo que has logrado de tu esfuerzo en la semana y que con la ayuda del Señor lo has conseguido, sino que contempla también las obras, las maravillas de la creación del Señor, lo que Él ya hizo, los cielos, la tierra. Maravíllate en lo que este sabio Dios ha determinado que exista. Deleítate a ti mismo en el Señor, en todo lo que Él ha creado y también en su obra de salvación en la cruz. Por último, mis hermanos, la obra de Cristo en la cruz
es realmente el sentido del reposo máximo. Sin esa obra, ¿cómo tú y yo podríamos descansar de nuestro pecado, de nuestra propia maldad? Sin la obra de Cristo, mis hermanos, no había reposo. Deberíamos sentirnos todavía culpables y seguramente con un temor, porque no encontraríamos sosiego por nuestros pecados, pero es en la obra de Cristo que nosotros encontramos nuestro verdadero reposo. Solo en Cristo se halla el descanso de nuestras atribuladas almas. Si aquí hay alguien que es un no creyente, si a través de la transmisión existe alguien que está sin Cristo hoy, si descansas tú, mi amigo, en el hecho de que tú te ganarás el cielo por tus obras, estás equivocado. Ninguna persona podrá entrar al cielo si son sus obras las que serán tenidas en cuenta. El llamado, amigo, hoy y siempre es que tú puedas descansar en el reposo que en Cristo se otorga a aquel que va a Él en fe, por medio de que la salvación que es aquel entrega por medio de la fe, por gracia, donde la tranquilidad no es lo que te espera si tú sigues confiando en tus obras. Si tú sigues pensando que eres bueno solamente porque has aguardado un tiempo, porque te portas bien, porque a tu manera de pensar tú observas y dices, lo que yo he hecho es bueno en gran manera, amado amigo, eso solamente lo puede decir Dios. Nuestras obras de maldad y de pecado, el Señor las conoce, y nuestras obras no podrían salvarnos, pero en cambio puedes obtener el reposo que Cristo nos da si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. Ve a Cristo, mi amigo. Dice Él en su palabra, Mateo 11, 28, 29. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amado amigo, si tú estás aquí sin Cristo, puedes ir a Él y encontrar el reposo que tu alma realmente necesita. Pero amado hermano, tú que confiesas a Cristo, tú que sabes que eres un creyente, un cristiano, yo te invito a que hagas una pausa hoy. Si eres de los que estás escribiendo, no escribas ahora mismo. Si eres de los que está leyendo el texto, no lo leas ahora mismo. Si eres de los que está pensando en otras cosas ahora mismo, no pienses en otra cosa, sino en el reposo que el Señor te da. Él ha completado la obra que tú necesitabas. Él ha hecho un glorioso intercambio. Tú en su lugar, y su lugar es celestial. Y Él en el nuestro era la cruz. Nosotros ahora estamos bendecidos en esa posición celestial, en ese lugar glorioso, aunque estamos aquí en esta tierra, y todo por la obra de Cristo. Amado hermano, yo te invito a que tú reposes en esto hoy. Así como Él completó su obra, como Él terminó su creación, así Él también lo hará contigo. ¿Recuerdan la ilustración o cómo comenzamos la enseñanza de que hay autores que no terminan sus obras? Pues nuestro Dios sí la terminó. Dios sí terminó su obra de creación, pero también Él terminará la obra que inició contigo. Esa nueva creación que hizo contigo, Él la terminará. Filipenses 1:6 nos dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Santo sea el nombre de nuestro Dios. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, gracias, Señor, por haber sido propicio a nosotros y darnos tu reposo. Señor, nosotros no merecíamos esa obra gloriosa para salvarnos. Nosotros no merecíamos, Señor, esa obra que nos lleva, Señor, a poder encontrar, Señor, tranquilidad y consuelo, Señor. Pero a ti te plació, Señor, llevarla a cabo desde el principio hasta el fin. Tú completaste esa obra. Y lo hiciste, Señor, para que nosotros ahora podamos disfrutar, Señor, de ese reposo que tú nos das. También, Señor, tú nos diste y nos mostraste ese reposo para que nosotros podamos también, Señor, seguir tu ejemplo y podamos nosotros también ser de aquellos que toman, Señor, un día de reposo para poder descansar de su cotidianidad y poder, Señor, tomar ese día para poder
contemplarte a ti, para poder buscarte a ti, para poder deleitarnos en tu verdad, para poder ver tu creación, Señor, y disfrutar de ella. Oh amado Dios, ayúdanos a que podamos contemplar que muchas veces en nuestros 6 días habituales solemos distraernos, Señor, con todas estas cosas. Pero siquiera, Señor, que en este día donde reposamos, podamos nosotros, aun cuando tengamos una bebida aún en nuestras manos, un plato de comida, si otros días nuestras oraciones son rápidas, ligeras, ese día podamos disfrutar y ponernos a pensar, Señor, cuán maravilloso eres tú de haber provisto, Señor, este alimento para nosotros hoy. Que podamos realmente, Señor, ver lo que tú nos das, ver el fruto de nuestro esfuerzo, el fruto de nuestro trabajo, aún, Señor, nuestras familias con nosotros y poder ver la bondad que tú nos has dado. Ciertamente, Señor, tendemos a no reposar y a perder de vista, Señor, lo maravilloso que tú eres y las grandiosas obras que colocas a nuestro lugar, a nuestro favor, a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a que todos los días podamos hacerlo, pero que con mayor intensidad pueda ser este día donde apartamos, Señor, para reposar de todas estas cosas. Bendito Dios, te pedimos, Señor, también por aquellos que no te conocen, para que ellos puedan encontrar el reposo que solamente se encuentra en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios, ten misericordia de ellos y sálvales. Y hazles ver, Señor, cuán cargados y atribulados están, pero que tú les invitas a que todos aquellos que cargados y atribulados se encuentren, vayan a ti y tú les proveas descanso. Amado Dios, descansamos, Señor, también en ti y en lo que tú nos has dado en nuestra mañana de hoy. Tú eres nuestro Dios que ha completado su obra y que nos invita y nos hace partícipes de tu reposo. Tú seas bendito por siempre, Señor, y nosotros queremos exaltarte también hoy y siempre. Amén. Amén.